Señor. ¿Saben qué es tan maravilloso? La diversidad de idiomas que hay, pero la misma alabanza. Esa alabanza, la última que cantamos, la cantamos allá en Japón, en japonés, la cantamos en portugués, y es primera vez, creo, que la estoy cantando en español. Eso es maravilloso porque Dios ha renovado mis fuerzas físicas, espirituales, para en este tiempo que estoy aquí. Ya va a ser casi un mes que estoy acá, y Dios ha ministrado mucho a través de las propias alabanzas. Mismo que estés en España, mismo que estés en cualquier parte del mundo, Dios no cambia. Dios continúa siendo el mismo. Ese Dios que nosotros podemos ver reflejado en las Escrituras es el mismo. Aquel que liberta a su pueblo es el mismo. Aquel Dios de Israel es el mismo. Él no cambia, no hay ninguna sombra de variación. ¿Por qué entonces vas a temer? ¿Por qué entonces te vas a preocupar? ¿Por qué entonces vas a estar desesperado y vas a buscar tus propias fuerzas para resolver tus problemas? ¿Por qué si Él no varía? Él no cambia. Si Él dijo que te bendeciría, si tú obedecerías, Él lo va a hacer. ¿Quién no quiere de ustedes que el trabajo de sus manos sea bendecido? ¿Quién no quiere recibir la bendición de todo lo que tus manos hacen? Si el Señor dice en Deuteronomio que bendecirá a todo aquel que le obedeciese, Él lo va a hacer. Me gustaría contarte parte de mi testimonio y traerte, ya ve abriendo ahí Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer a partir del versículo 12 al 14. Mientras ustedes están buscando, me gustaría comentarles que hace 20 años llegué a Japón, me fui desde los 17 años, soy trinitario, me fui de los 17 años buscando un futuro, buscando la economía. Estaba mi papá allá en Japón, hace 3 años ya falleció mi papá, hace un mes y poquito falleció mi mamá, no llegué a verla a mi mamá. Antes de que yo llegase mi mamá partió, mi mamá murió, pero Dios me ha sustentado toda mi vida por todo ese proceso que he pasado. Estaba tan ansioso de poder verla a mi mamá, pero eso fue lo que Dios decretó en la vida de mi mamá. Entonces yo respeto eso y obedezco eso, y eso es lo que me alegra, saber que si Dios lo hizo es porque tiene un propósito, y si yo estoy aquí es porque Dios tiene un propósito, y todas las cosas que suceden en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Mi nombre es Oscar Strobel Ayala, ya soy pastor 3 años allá en la iglesia evangélica Betel, brasilera, mayormente brasilera la iglesia, y tiene bastantes hermanos peruanos también. Junto con un pastor peruano estamos trabajando en el ministerio en español allá, trabajando los sábados, y estoy actualmente liderando un grupo de viernes, y también estoy liderando, soy pastor ahí de los adolescentes, de 12 a 17 años. Eso estamos trabajando y venimos acá, y tengo 4 hijos, 2 de mis hijos están aquí, el mayor se llama Lyron, el segundo se llama Alejandro, tengo 2 hijas más también, que se llamaría Gloria y Valentina. Tengo mi esposa de Dios, estoy aquí, y con la gracia de Dios vamos a compartir la palabra. Yo creo que es un grande propósito que Dios tiene tanto en sus vidas como en mi vida para que podamos estar aquí. Nunca es por coincidencia, nunca es por suerte, siempre Dios está dirigiendo los pasos. Es la oración de David: Señor, si estoy por mal camino y no estoy por ese camino eterno, Señor, guíame por el camino eterno. Y eso es lo que nosotros hacemos, buscamos las cosas eternas. Pero no se cansarán, dice, pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza. Y eso es maravilloso, mis hermanos, porque Dios nos renueva la fuerza, nos da la fuerza. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas eternas. Cielo y tierra pasan, más su palabra jamás pasará. Y esa palabra está en Deuteronomio capítulo 28. Ustedes saben a qué generación Dios le habla. No es a la primera generación que desobedece. Dios le está hablando a la segunda generación. Dios le está hablando a esa segunda generación
que eran hijos de los que actualmente estaban queriendo entrar a la tierra prometida. Cierra tus ojos y en esta mañana quisiera pedirte que ores al Señor y le pidas que pueda abrir tu corazón, que pueda quitar todo pensamiento que está perturbándote en esta hora. Vamos a reprender para que nada venga a interrumpir este momento donde la preciosa palabra del Señor va a ser ministrada para que nos pueda edificar en esta mañana y podamos salir fortalecidos y practicantes con ganas de querer hacer la voluntad del Señor. Amén. Señor, en nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, ya somos agradecidos porque nos has dado una mañana bendecida, Señor, a través ya desde el comienzo de la oración, Señor, a través de las alabanzas, de la oración, exaltación que hicimos a tu nombre, Señor. Gracias te damos por permitirnos estar aquí, darnos un día más de vida, Señor. Que no desperdiciemos cada segundo que podemos estar aquí para que juntos, como congregación, Señor, como tus hijos, como una familia, como un solo cuerpo donde Cristo Jesús es la cabeza, Señor, podamos ser ministrados a través de tu palabra, Señor. Quiero pedirte, Padre Santo, que tú, mi Dios, vengas a ser el conductor a través de tu Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Que no venga a ser palabra de hombre, Señor, sino que venga a ser la palabra tuya, Señor, aquella que edifica, fortalece, exhorta, levanta, redime, Padre mío. Esa es la que queremos que sea en esta hora, en esta mañana, Señor, y que todos puedan salir glorificando tu santo nombre, Señor. Queremos reprender en nombre de Jesús, Señor, todo cualquier espíritu que no proviene de ti, Señor, toda artimaña del maligno, Señor, toda trampa que Satanás quiera traer en esta hora o ya esté confundiendo los pensamientos, Señor, en esta hora, Padre mío, queremos reprenderlo en el nombre de Jesús y que tu presencia, Padre Santo, se manifieste, Padre mío. Tú nunca serás, Padre, derrotado por las tinieblas, sino que tú estarás siempre por encima. Ni las tinieblas podrán apagar tu maravillosa luz, Señor. Y eso lo sabemos y por eso podemos estar confiados esta mañana, Señor. Que el Señor direccionará nuestros corazones a poder engrandecer solamente tu nombre, Señor. Gracias por todo, Padre mío, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces estamos en Deuteronomio. Pueden tomar su asiento. Estamos en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, y vamos a leer Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, dice así: que abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras otros dioses ajenos a y servirles. ¿Sabe qué, mi hermano? Esta palabra, ¿dónde yo la leí? ¿En qué momento yo la leí? Ese es mi testimonio antes de llegar aquí a Trinidad. Yo estaba sentado a las 2 de la mañana en la fábrica donde yo trabajo. Porque en Japón se trabaja y se trabaja de madrugada, se trabaja en la mañana, la fábrica no para. Todo se va produciendo. No estoy en la hora del descanso. Entramos a las 7 de la noche y salimos a las 4 de la mañana cuando no hay horas extras. Entramos desde ese horario y salimos a las 4 sin salir de la fábrica. La hermana Mayerly sabe que yo pasé por un proceso desde marzo hasta julio, finales de julio. Mi brazo se me hinchó, me dio una tendinitis y no podía mover el brazo. Y lamentablemente en Japón, si tú no puedes trabajar, mi hijo a su casa y usted no recibe dinero. La situación aquí es aquí como allá. Solo que allá no tienes y no disfrutas de una familia que por lo menos vas y te arrima. No tengo mamá para que me dé el almuerzo hoy día porque no tengo plata, entonces no hay. Hay una familia en Cristo que Dios te ha dado, pero esa familia en Cristo también tiene y pasa esas situaciones difíciles. Y yo me encontraba leyendo esta palabra
Y me puse a pensar y me puse a analizar. Y tenía dos opciones, obedecerla o no obedecerla. Es la misma opción que tú tienes. No existe el término medio. No, yo me quedo aquí, la obedezco un poco, después no la obedezco. Con Dios no existen términos medios. Dios es sí o es no. Es frío o es caliente. Si es tibio, ¿qué pasa? Lo vomita. Es palabra, es o no es. Entonces no existe ese sí, no sé, será, lo obedezco hoy día, mañana no. Digamos, el domingo estoy en la iglesia, pero mañana lo obedezco. No existe. Estoy viendo, pero Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Esa prueba que tú estás pasando debe de alegrarte porque van a perfeccionar su fe. ¿Y qué es la fe? Es certeza de lo que tú no estás viendo. Es certeza, yo tengo seguridad que Dios me lo va a dar. Tú tienes la seguridad, eso es la fe. Y el caminar por Dios era por fe desde la antigüedad. Nosotros vemos a esta generación de Deuteronomio, no es la primera generación. No es esas personas que salieron después de la plaga. Tú la has escuchado esa historia. Las 10 plagas en Egipto y todo lo que Dios hizo y todos los prodigios, las maravillas que Dios... No es esa generación. Esta generación con la que está hablando son esos jóvenes que tenían 20 años para abajo. Es esa generación. ¿Por qué? Porque resulta que la primera generación, cuando fueron a investigar lo que sucedía o lo que tenía la tierra de Canaán, 10 de aquellos príncipes llegaron murmurando. Fueron 2 enviados a poder revisar esa tierra y ellos tardaron 40 días en ir y revisar la tierra prometida de Canaán, donde abundaba la leche y la miel. Era una tierra muy fértil, muy bendecida, y Dios se la iba a dar a los israelitas. Pero esos israelitas, 10 de ellos comenzaron, en vez de decir, ¿saben qué? Hay buena tierra, hay buenos frutos, sino que le quisieron aumentar. Pero es que, ¿saben qué? Hay anaquita, hay un grande problema. Y ese grande problema no nos va a hacer entrar a la tierra prometida que Dios nos ha prometido. Y comenzaron a esparcir rumores, mentiras, chismes en ese campamento, que todos terminaron queriendo volverse a ser esclavos de él. Todos quisieron volver a ser esclavos de Faraón. Vamos a volver, y todo el tiempo en el desierto fue la misma murmuración. No sé si tú te has estado y a cada día murmuras. A cada día murmuras en tu casa, murmuras en la calle, murmuras en el semáforo, murmuras en todo lugar. Pero ¿sabes qué? Dios le dijo, ¿saben qué? Ustedes ya no van a entrar a la tierra. Se van a quedar en este desierto durante 40 años y ninguno de ustedes que murmuró, que blasfemó contra el Señor, que desobedeció, va a pisar esa tierra prometida. Excepto estos 2 hombres, Josué y Caleb. Ellos sí van a entrar, porque ¿sabes qué dijeron ellos? No importa lo que haya allá. Ellos tenían fe, porque si el Señor nos acompañase, nosotros vamos a tomar esa tierra. Eso es fe. Ellos no tenían la tierra, pero sabían que había la tierra. Y no la tenían, pero ellos por fe afirmaron y dijeron, si el Señor va con nosotros, el Señor está con nosotros, nosotros tomaremos esa tierra. ¿Y tú? ¿Será que tú eres Josué o Caleb? ¿Será que tú dices, sabes que está difícil la situación allá? ¿Será que está complicada? No tengo ningún boliviano en la cuenta. Pero me ha llegado y me ha parecido una propuesta de poder querer servir a un empresario, pero me ha dicho que yo mienta para que yo pueda obtener los recursos financieros. Es que yo tengo que hacer esto, tengo que falsificar estas cosas para yo poder tener ese dinero. O yo tengo que hacer estas cosas que van en contra del Señor para poder obtener ese dinero. O será que yo, como lo es en muchos casos, que la mujer toma la parte, o será que yo me puedo prostituir para poder traer el dinero a mi casa? Y eso es real lo que yo digo. Porque en Japón es así. También hay esa decisión.
que tú tienes que mentir, que tú tienes que trabajar en otro lugar, que tú tienes que trabajar en 2 lugares, o tienes que agarrar el pasaporte de otra persona porque tú no tienes visa para que tú puedas generar ingresos. Entonces tú estás mintiendo. Y si tú estás mintiendo, lamentablemente, hermanos, Dios no te bendice. Y por eso Dios no quiso bendecir a esta generación, a la primera generación. Entonces Moisés le está hablando a una segunda generación y le está dando la oportunidad y le está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a tomar una tierra, vamos a tomar esa tierra prometida, y le está diciendo que Él bendecirá todas las obras de sus manos. Dice ahí, ¿qué es lo que dice? Que abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia. Mi hermano, tú tienes un tesoro. Ponte a pensar. Tú tienes algún tesoro. Ahorita muchos me dirán, no, yo tengo un tesoro, y siempre van analizando los tesoros y de las historias de los piratas, hablando de joyas, oros. Hermano, nuestro tesoro es donde está puesto nuestro corazón. Ese es nuestro tesoro. Porque yo te puedo hablar de un drogadicto. Si le preguntas al drogadicto cuál es su tesoro, es diferente al que tú tienes ahorita. Su tesoro de él es procurar algunos de esas sustancias químicas que hacen que él se pierda. Pero como yo sé que es tu tesoro, porque tú lo vas a buscar. Tú vas a alimentarte, porque de lo que esté lleno tu corazón va a hablar tu boca. Y donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu tesoro? En esta mañana ponte a pensar, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que estás esperando? Para algunas mujeres que saben, no pueden tener hijos, el mayor tesoro para ellas es poder tener un hijo y ser madres. Ese es el mayor tesoro que pueden tener. ¿Y sabes qué? Este pueblo, el mayor tesoro, ¿sabes qué era? El agua. Y es el tesoro que en muchos lugares está pidiendo. Hace días atrás, Santa Cruz, la Chiquitanía. Hace días atrás, Riberalta. Ahora en estos días, Cobijas, Palma. Ese es el mayor tesoro, la lluvia para ellos. ¿Pero para qué? Para calmar el pueblo. Los israelitas querían agua porque ellos estaban como peregrinos en el desierto. Y la tierra que iban a tomar necesitaría agua porque ellos vivían de cultivos y vivían también de cuidar los animales. Y si no hay agua, no florece. Y si no hay agua, los animales se mueren. No hay ni cómo hacer comercio. Entonces Dios dice que te abrirá el tesoro, está diciendo, abrirá su tesoro, que será los cielos, y derramará la lluvia. Y no solo la lluvia, mi hermano, sino que derramaría diferentes bendiciones. Cuidaría a todos los israelitas de las luchas, de las guerras, de las diferentes dificultades que puedes tener. ¿Cuáles son los problemas que tú estás teniendo? ¿Cuál es el tesoro que tú estás anhelando? Piensa, analiza qué es lo que tú estás esperando. ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Será que estás en una crisis financiera? ¿Será que tu economía no está bien? Y yo me encontraba en esa época y no tenía, hermanos, qué era lo que iba a comer al otro día. No sabía, porque ya las tarjetas de crédito habían llegado al tope que ya no había ya para poder sacar. Y ya tú tenías que pagar en vez de sacar. Y ya llegaba el punto, era septiembre, justamente en el mes que llegué. Era septiembre y ya no había. Ya no había. Entonces, Dios dice, y continúa aquí su palabra, y dice que Él enviaría la lluvia, en el versículo 12, enviaría la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y los tiempos de Dios son diferentes que a los que nosotros creemos. Son totalmente diferentes, porque ¿sabes qué? Mientras yo estaba allá, y mi esposa se admiró mucho de la fe que yo estaba teniendo. Porque ¿sabes qué? Mientras otros me decían que busque otro trabajo para poder recibir algún dinero, y mi esposa me miraba, no estamos teniendo dinero, no estábamos, pero no me decía nada, en silencio, solo ella escuchaba. Y ustedes saben, las mujeres se desesperan, no dejan de ser seres humanos.
Y entonces se veía en esa situación y los niños continuaban ahí, seguían en sus estudios, pero la situación ya nos apretó. Nos apretó, hermanos, nos apretó al punto de decir, ¿y ahora qué hacemos? Y mi esposa me decía y me confesó después, me dice, yo admiré tu fe en esos momentos. Porque yo decía, ¿qué le está pasando a este hombre? ¿Qué le está pasando a este hombre que no está saliendo a buscar la providencia de su casa? ¿Qué le está pasando? Y yo, mi mujer es una mujer de fe. Es una mujer que muchas veces me ha animado a mí y me ha edificado a través de la fe que tiene. Pero en esos momentos la fe también a ella la apretó y decía, ¿sabes qué? ¿Qué está pensando? Sus pensamientos de ella me los confesó después y me pidió perdón. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Y ella me dice, admiré tu fe en esos momentos. Y lo confesó en delante de algunos hermanos. Porque yo pensaba que ¿qué está haciendo este hombre con la vida? ¿Por qué está tomando estas decisiones? ¿Qué es lo que hace? Pero ¿sabes qué? Ella se dio cuenta que yo estaba buscando la providencia de Dios. Y Dios estaba trabajando en mi corazón y me dijo en ese tiempo, y el tiempo llega y te aprieta, mi hermano. Y yo no sé si estás en una situación difícil, situación económica, tu salud, sentimental. Yo no sé, estás corriendo a lo mejor. A lo mejor no estás esperando el tiempo de Dios. A lo mejor no estás esperando que Dios abra ese gran tesoro en los cielos y te derrame para tu vida. A lo mejor estás fatigado. A lo mejor hasta estás murmurando. A lo mejor estás hasta criticando. A lo mejor estás mirando tanto abajo que te has olvidado que hay un maravilloso Dios arriba. Y no solo está arriba y no está lejos de ti, sino que se manifiesta entre nosotros. Y eso es lo que yo comencé a pensar en esa hora. Sentado y decía, no, Señor, voy a esperar ese cielo. Y todo ese tesoro abrirse y que llegue esa provisión a su debido tiempo. Y Él dice, ¿no? Que Él abrirá su buen tesoro y el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. El versículo 14 dice, si no te apartares de las palabras que yo te mando. Pero ¿qué palabras Él había mandado? Las palabras que tú puedes ver. Vamos a hablar de los 10 mandamientos que la mayoría de algunos de ustedes lo conocen. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Jesucristo lo resumió y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sino que yo sé que en el mundo existe el engaño, existe la usura, existe la codicia, existe la mentira. Hermano, si tú estás andando conforme a esa voluntad y ese es tu trabajo, rompiendo, quebrantando la ley del Señor, desobedeciendo a su palabra, yo te digo que Dios no va a bendecir el trabajo de tus manos. Porque ya en primer lugar estás desobedeciendo los mandamientos que se están mandando. Y no solo en eso. Muchas veces nosotros hasta en la propia casa del Señor somos negligentes. Muchas veces hasta en la casa del Señor lo tomamos sin reverencia. Muchas veces en la casa del Señor Dios muchas veces coloca muchas cosas en nuestro corazón para hacer y para traer a la casa del Señor. Y nosotros no lo hacemos. Pero tú quieres recibir la bendición del fruto de tus manos. Pero yo te digo que lo que dice su palabra, Él no bendecirá si tú estás en contra de sus mandamientos. Y esa es la verdad de su para los hermanos. Dios lo estableció desde el Antiguo Testamento. Dios colocó a los levitas, pero después colocó otra tribu que ayudase a cargar cada uno de los objetos, mis hermanos. Y no solo eso, sino que colocó a diferentes personas para que fuesen encargadas de llevar una u otra cosa así.
Y nosotros debemos hacer y lo desobedecemos eso. Pero ahí queremos esperar la lluvia, el tesoro que descienda. Claro, yo sé que todos esperamos, pero el Señor te está pidiendo que des tu paso de fe. El Señor está pidiendo que tú des ese paso, que tú lo hagas de la forma correcta, no de la forma errada. Y es la oferta de aquella mujer que va y deja, ¿no?, en presencia de Jesucristo y deja su monedita ahí. Ella dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque ella tenía fe que el Señor se haría, proveería después. Y yo no te estoy hablando, hermano, no te estoy pidiendo, hermano, créeme todo tiempo. Te estoy hablando de la obediencia. Que a través de la obediencia al Señor, Él hará sobreabundar en bienes, en salud, en fuerzas, en ánimo, en todas esas cosas. Y no porque yo no lo haya vivido, sino porque yo lo viví. Y esta es la misma palabra que te estoy compartiendo. ¿Te acuerdas de José? ¿Te acuerdas de José en Egipto? Leímos un mandamiento que decía que no debes codiciar la mujer de tu prójimo. Estamos hablando de José, aquel que no recibió esta ley que estamos leyendo. Porque estamos hablando de años atrás, antes que los israelitas sean esclavizados. Esta ley llega después de los que los israelitas fueron esclavizados. Pero ¿sabes qué? Era el mismo Dios que regía, el mismo Espíritu Santo que regía, porque Dios no tiene ninguna sombra de variación. Es el mismo. Y si Dios le reveló, Dios le habló a través de su Espíritu Santo a la vida de José, usando la vida de su padre Jacob, para poder decirle, ¿sabes qué, mi hijo? Esto es correcto y esto es incorrecto. Entonces, cuando llega José y es esclavo en la casa de Potifar, y aparece la mujer de Potifar y le dice a José, porque dice que José era un muchacho de 17 años y era muy atractivo y tenía buen físico. Muchacho se arregla, se viste y está todo, y entonces eso trae una mirada diferente de parte de la mujer de Potifar. Y esta mujer quiere estar con José, pero José le dice que él no podría cometer ese pecado, porque iría en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cómo podría cometer tal maldad y blasfemar contra Dios? Ir en contra de Dios, ir en contra de los mandamientos y pecar contra Dios. Y dice que él se mantuvo firme. Y por mantenerse firme, ¿qué pasó? Lo llevaron a la cárcel. En la cárcel llegan dos hombres. Y ahí ve la oportunidad José de poder salir. Pero está en esa cárcel y ¿sabe qué pasa? Él les cuenta, les habla, les descifra todos los sueños al copero y al panadero. Pero dice que el copero se olvidó de José. ¿Sabe cuántos años pasaron? 2 años. Estuvo en la cárcel y pasaron 2 años. Pero era un hombre obediente. Por eso te digo, todo llega a su tiempo. Pero él continuaba clamando y procurando. 2 años pasaron y dice que Dios colocó ya sueños ahí al faraón. Las vacas flacas y las vacas, las espigas también. No sé si conocen la historia. Pero ¿sabes qué pasa? El único que descifraba era José, porque la presencia del Señor se manifestó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor comienza a traer y comienza a preparar y a abrir los cielos para que José sea bendecido, para que se cumpla esta palabra que yo estoy leyendo contigo. Te pondré por caricia. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque llega José, sacado de la cárcel, ahora sí lo tienen que bañar, lo tienen que alistar y lo van a llevar a la presencia del faraón. ¿Y sabe qué es lo que dice el faraón de él? ¿Y sabe en qué lugar lo colocó? Me gustaría que tú vayas al libro de Génesis. Vea Génesis. Génesis capítulo 41. Génesis
Génesis capítulo 41, versículo 41 al 44. Génesis capítulo 41, versículo 41 al 44. Amén. ¿Lo encontraron? Primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 41, versículo 41 al 44. Amén. Vamos a leer. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Dónde Dios colocó a este hombre que quiso temer? ¿Dónde Dios colocó a este hombre que obedeció a Dios? ¿Dónde Dios lo puso? ¿Dónde Dios te quiere poner a ti? ¿Dónde tú quieres ser colocado? ¿Dónde tú quieres ser puesto? Dios te está diciendo esta hora y te está hablando y te está queriendo colocar de la misma manera que colocó a José. A José lo colocó al mando de Egipto. José llegó siendo un esclavo. Nosotros también hemos llegado de ser esclavos del pecado. Nosotros hemos pecado. Yo he pecado. Hemos pecado. Y Dios te ha sacado. Imagínate, cuando tú lees Efesios y dice que cuando Jesucristo se entrega y muere por cada uno de nosotros, Él nos ha dado bendiciones en los lugares celestes. ¿Te has dado cuenta en el lugar donde Jesucristo te ha colocado? Ya no es sobre lugares materiales, sino que es en los lugares celestes que ni tú muchas veces puedes ver, ni yo muchas veces puedo ver las bendiciones que Dios tiene en nuestras vidas. Esas bendiciones eternas son las que Dios llegan para nosotros. Pero Él dice, siempre y cuando, vuélvete ahí a Deuteronomio 28. En el versículo 14 dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, sí, y servirles. Hermanos, lamentablemente, tú sabes que es un ídolo, un Dios para tu vida. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué es un Dios para tu vida? ¿Qué es Dios para tu vida? ¿Por qué siempre escuchamos en las cartas de Pablo que él dice que él es siervo? Y esa palabra siervo era traducida como esclavo también. Doulos, una palabra que se traduce como esclavo, siervo. Él siempre se puso como esclavo, como siervo de Jesucristo, porque él sabía que él era su único Dios. ¿Y sabes qué es tu Dios? Todo lo que te tiene esclavizado. ¿Sabes qué es tu Dios? Todo lo que es tu tesoro. Lamentablemente, como padres, nosotros le hemos dado los dioses a nuestro hijo. Y tú te pones a pensar, ¿cómo? ¿Qué tiene esclavizado a nuestros hijos y a muchos de nosotros adultos muchas veces? Si no, ese es este de aquí. ¿A cuántos de nuestros hijos no se desesperan por tener esto en nuestras manos? O porque se acabó el wifi, porque se acabaron los megas, porque se acabó la otra cosa. Muchos dicen y muchos siempre piensan, ¿no? ¿Cómo estará trabajando Satanás? Ahí
ahí, dicen el animal más astuto, y dicen que fue y le dijo a la mujer que probase de aquel fruto. ¿No ves? En Génesis habla, en el capítulo 3, y muestra que la serpiente era el animal más astuto. Meses atrás, meditando en la palabra de Dios y meditando en Génesis y viendo la historia de Adán y Eva, Dios me dice, ya no necesitas una serpiente, necesitas este aparato que es lo más inteligente, lo más capaz, lo más astuto, y es el que está corrompiendo los corazones. Tenemos acceso a lugares que nos llevan a pecar. Entonces ya no necesitamos la serpiente. A Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hay una versión en la NBI que dice, habla de para que tengas una larga vida. Pero antes de llegar a una larga vida, ¿sabes qué dice? Para que disfrutes de una larga vida. Hermanos, presta atención. ¿Un prisionero puede vivir más años que tú? ¿Sí o no? Él disfruta esos 120 años en la cárcel. Por esa razón me gustó esa traducción que le coloca la NBI, y disfrutarás. Y esa es la diferencia.